Clase correspondiente al 4 de noviembre de 2021, simulación matemática de yacimientos, grupo 1. ¿Por qué se salieron, Escuché que se salió alguien, pero bueno, ya ni modo. Bien, y vamos a seguir viendo la solución de la ecuación de difusión. Vamos a ver el caso de inyección, el caso de producción, a flujo constante, a presión constante, que ya lo estamos viendo, y cómo afecta esto a nuestra ecuación. Vale, nos habíamos quedado o habíamos resuelto la ecuación de difusión para, aquí simulaba, por ejemplo, simulaba inyección porque tenemos 1500 libras de presión en el punto A y 1500 1000 libras en el punto B, entonces el flujo por lógica física, pues iría del punto de mayor presión al de menor presión, de PA a PB. Bien. Vimos el caso que pues para ciencia en tipo ACES, de la porosidad de 0.2, la compresibilidad de la roca de 1 por 10 a la menos 5, compresibilidad del fluido, que esto era importante, que ya con esto estábamos representando un fluido ligeramente compresible, no así un fluido compresible como lo es el gas, no. Aquí es ligeramente compresible, que puede tratarse de aceite vivo o aceite con gas disuelto. Recuerden que el aceite muerto es el que ya no tiene gas, ¿vale? Disuelto en sí. Y lo hicimos para un tiempo de un delta T de 0.1 y 10 días de simulación. Esto está en días. Aquí ya pues resolvíamos mediante diferencias finitas. Vimos la primera forma de implementación de las condiciones de la frontera y vimos que podíamos graficar todo todos los tiempos. En este caso, si teníamos 0.1 y 10 días, lo lógico es que corra 100 pasos de tiempo. Aquí va a correr los 100 pasos de tiempo y va a tener 100 gráficas, pero encimadas. Y vamos a ver. Entonces, ahí están nuestras variables y nuestras gráficas era así, ¿no? Y ya esto ya nos muestra inyección, precisamente. El caso de inyección a presión constante, es decir, es como si estuviéramos inyectando un fluido a 1500 libras y nuestra frontera del radio de frontera o RE en el punto PB estuviera a 1000 libras. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, espero hayan visto el video anterior, el del viernes, porque casi nadie se conectó el viernes. Ya antes les digo, no sé por qué razón no se conectan los viernes, pero esta vez sí. Bueno, no es cierto, porque hoy no es viernes, mañana sí. A ver cuántos se conectan. Bien, ahí estoy simulando inyección a presión constante. Si yo quiero simular producción a presión constante, simplemente invierto, le pongo 1500 libras en el radio de drene y 1200, por ejemplo, en el radio del pozo. Esto significa de las 1500 libras estarían en este puntito y significan la presión del yacimiento. Y las 1200 libras estarían en este otro punto. Y sería nuestra presión de fondo del yacimiento, de presión de fondo del pozo. ¿Vale? Entonces, cuando yo pongo esa, hay una diferencial de 300 libras entre ambos puntos. Por lo tanto, tendría que ser un caso de producción. Estamos produciendo a 1200 libras en presión constante. Bien, fíjense lo interesante. Ahí estamos en 1000. Pero si yo cambio, por ejemplo, la viscosidad, esto es ciencia en tipo AC, se llama, quizá pertenezca a un crudo ya prácticamente pesado, y ya pues de 100 para arriba ya es pesado, de 100 para abajo es ligero. Bueno, eso es lo que quiero imaginar, no así. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, las correlaciones de las viscosidades. De hecho, también nos falta programar algunas, la que ustedes quieran, de la viscosidad del petróleo o del gas. Y pues aquí están, ¿no? Y si ven, pues van de 10 a 100, etcétera, ¿no? En centipoise.
Y aquí está viscosidad, centipoise, de 10 a 100, etcétera, ¿no? Y aquí hay un montón de ejemplitos. Razón del gas disuelto de 600, de 400, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en este libro que tienen ahí en el Classroom, y es del Banzer y está en ebooks o en materiales, vamos a ver dónde está. Ya cerré el Classroom. Bueno, el punto es que lo tienen ahí. Entonces, por favor, vean todo el material que les subo. Si yo quisiera, por ejemplo, pues le disminuyera la viscosidad, esa gráfica cambiaría. ¿Por qué? Y además, pues no quisiera ver cada punto 100, sino punto 5, ¿no? Para hacer nada más 20 gráficas. Entonces, ahí está. ¿Ven cómo se mueve más fácil un aceite menos viscoso que uno viscoso? Ahí está la diferencia. Pero, por ejemplo, si yo tengo ahí 400 milidarcís, pertenecen a una permeabilidad de una arenisca. Entonces, pues si yo que tengo un carbonato que van de 40 a 100, le pongo 40, entonces esta gráfica, en vez de ser así toda bonita, va a quedar prácticamente a la presión inicial, va a quedar así. ¿Por qué? Porque le va a costar más trabajo al fluido fluir y por lo tanto la delta de presión va a cambiar más lentamente. Ahí está, ¿no? Entonces, cualquier parámetro que ustedes muevan, aquí va a afectar su resultado numérico. Eso es lo bonito de la simulación. Por ejemplo, para pasar a un medio incompresible, a un fluido incompresible, lo único que yo tendría que hacer es poner la compresibilidad del fluido a 0. ¿Por qué? Porque CR más CF, pues nada más quedaría CR el término y por lo tanto caeríamos en el primer caso del el fluido incompresible. Estaríamos resolviendo esta ecuación. Aquí si se fija nada más tengo la compresibilidad de la roca. ¿Sí? Y cuando estoy tratando de un fluido ligeramente compresible, esa CF tiene un valor, la compresibilidad del fluido, y por lo tanto me estoy refiriendo a que esa CF no es cero y se conserva y sale la compresibilidad total. ¿Vale? Y queda esto, queda la suma, compresibilidad del fluido más compresibilidad de la roca y queda compresibilidad total. Y este término de acá se elimina, ¿por qué? Porque dijimos que la compresibilidad del fluido es pequeñita y si los cambios de presión son chiquillos, y esa no linealidad es aproximadamente igual a cero. Pero realmente también se elimina, ¿por qué? Porque es una no linealidad y nuestro método que estamos utilizando para resolver ahorita la ecuación de difusión, pues ya no funcionaría tan fácilmente. Por eso eliminamos la no linealidad y nos quedamos con los términos lineales. ¿Vale? También esa es la razón. Aunque, pues, físicamente, pues, a esto se refiere, ¿no? Que digan, pues esto de término es muy chiquito y la razón matemática es porque esta no linealidad es una multiplicación de derivadas, pues es otro boleto ya para resolver. Entonces, pues así somos los ingenieros, siempre queremos ver líneas rectas hasta en las ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero no se lo digan a nadie, es nuestro secretito. Entonces, y ya esta ecuación, de hecho, también tiene solución analítica que es exactamente la misma de allá arriba, nada más cambió CR por CT. Entonces, por eso, pero ya cuando tenga no linealidades, pues ya se convierte en otro rollo, en otra ecuación más chida, más compleja de resolver. Bien, entonces, finalmente, nada más agregamos CF. Cuando CF vale 0, queda para flujo incompresible y cuando CF tiene un valor, queda para flujo ligeramente compresible. Así matamos dos pájaros de un tiro. Volvemos acá, si yo pongo a 0 esto, al CF, estoy resolviendo este flujo incompresible y vean cómo cambia la gráfica. Ahí está, ¿no? Para flujo incompresible, los cambios de presión también se ven mucho mejor. ¿Por qué? Porque esa CR la compresibilidad de la roca es más chiquilla que la compresibilidad del fluido. La compresibilidad del fluido va a aparecer cuando se tenga aceite con gas disuelto, ya que
cuando si ustedes quieren simular agua con esto o que están inyectando, extrayendo agua por algún motivo, razón, etcétera, pues el agua también se considera que es un fluido incompresible. ¿Vale? En fin, aquí solamente aparecería CF si están tratando con aceite vivo. Bien. Otro aspecto importante, pues, es de que aquí podemos variar todo lo que queramos. Por ejemplo, aquí tengamos 1000, son 300 metros del radio de drene prácticamente. Pero si queremos 300 metros también se oye muy exagerado, quizás 100 metros, que serían 300 pies. Entonces, todo esto lo pueden ver acá. Ahí está, 300 pies. Y vean que se llegó al estado estable mucho más rápido. Si yo por alguna razón se me van las cabras y le pongo 10,000 pies, que ya sería como 3 kilómetros del radio de drene, que dudo mucho que este pozo pueda drenar a 3 kilómetros, pues prácticamente ahí todavía no veremos el efecto de la frontera, ¿no? Fíjense, en 3 kilómetros pues no se ve el efecto de la frontera, de hecho se ve se ve a los 1000 pies que representan prácticamente, bueno, como a los 700 pies todavía. Acá. Aquí, está como en 700, no, como en 1200 ahí, pies. Se ve ahí, pero a 10 kilómetros ni siquiera se siente. O sea, ahí está todo felizmente. Necesitaríamos, en vez de 10 días, necesitaríamos para que se sintiera eso, yo creo que correr la simulación a un año, ¿no? Vamos a ver a 10,000 pies, o que serían 3 kilómetros aproximadamente, no es la conversión exacta. Entonces, si yo hago la simulación así para que se vea todo a 360 días y le pongo un paso de tiempo, como es un método estable, pues de unos 5 días, ahí ya está, ¿no? Ya tengo el efecto de la frontera prácticamente hasta los 6,000 pies. Pero ven cómo todo esto tiene relación física, que si yo muevo el paso de tiempo, que si muevo la permeabilidad, que si muevo la viscosidad, ya movimos eso, que si muevo mi longitud del medio, que si muevo también mi diferencia de presión, la puedo mover. 300 PSI en 10,000 pies se me hace muy poquito. Entonces, pues puedo mover, por ejemplo, de 5,000 PCIs hasta 3,000, ¿no? Que sería algo más lógico, 4,000, que se cayera la presión en 1000 libras. Entonces, ahí también ya cambió la escala y el comportamiento cualitativo se mantiene. Cuando hablo de cualitativo me refiero a las características de la gráfica. Cuando hablo de cuantitativo me refiero a los números, a las cantidades. ¿Va? Sí, Ok, hasta aquí se entiende todo lo que hemos estado viendo. sí. ¿Cómo Bien, había repetido lo de cualitativo y cuantitativo? ok, A ver, pues, lo de cualitativo se refiere a la forma, a las características de la gráfica. ¿Sale? Esta forma se mantiene independientemente de los números. Por ejemplo, tengo una presión de 5,000 y otra de 4,000. Y aquí, fíjate, aquí, si te fijas, es la misma forma de la gráfica, pero cambió. Yo tenía antes 1500 y 1200 en la escala. Básicamente ves la misma forma, el mismo comportamiento cualitativo. Cuantitativo no es así porque son diferentes números. O sea, estás hablando de 1500, de presiones de 1500 libras y 1200, y aquí estás hablando de 5000 y 4000, ¿vale? Cualitativamente son similares y cuantitativamente son diferentes. Para que así se luzcan en su examen de profesional, porque así nos gusta cuando los interrogamos en sus exámenes profesionales, ¿qué características o qué comportamiento cualitativo le ves a esa gráfica? Ah, y cuantitativo, ¿por qué no calculaste el error, etcétera? Esas son clásicas preguntas de exámenes profesionales. Entonces, y si ustedes no conocen los términos, pues se ponen nerviosos y dicen, jajaja, pobrecito. Y es cuando nos empezamos a decir, ya ven, no sabe nada frente a su familiar. No es cierto, no decimos eso. Pero nada más, nunca se espanten de nadie. Entonces, nada más conocer los conceptos y la terminología que utiliza.
Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, creo que ya lo entendí. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Pero hemos visto fronteras a presión constante. Esas son las más facilitas de implementar. De hecho, estamos viendo la primera forma. Recuerden que hay dos formas. Una, considerar lo que ya conoce, con unos y con ceros, y considerar dentro de nuestro sistema de ecuaciones, pues, lo que ya conocemos, y solamente asignarle el valor de la presión al término B. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos inyectar o producir a presión constante? Perdón, acá a gasto constante? Dije, ahí ya se vuelve otra situación. Una situación que está bien explicada aquí en las diapositivas. Y aquí les dice, ¿no? En este caso, ahorita vamos a ver las fronteras a gasto constante. Bien. Para eso me voy a pasar un poquito al pizarrón porque yo lo intenté explicar con las diapositivas y no me entendieron. Supongo que va a suceder exactamente lo mismo con este grupo. Pero las diapositivas, ahorita que veamos lo del pizarrón, regreso a explicarlo de las diapositivas para que no se queden así. Vamos a ver el pizarrón. No me cambié mi cámara. Vamos a cambiar la cámara. Y bien. Nosotros hemos visto, vamos a recordar, tenemos este medio. Y ahora lo que queremos hacer, aquí tenemos RW, y aquí tenemos RE, radio de drenes. Bien, lo que estamos haciendo aquí, ahora es que queremos poner un gasto constante. Acá hemos visto presión constante, una presión en A. Ahora ya no va a ser así, ahora vamos a hacer con un gasto constante. ¿Qué pasa ahí? Déjenme, amplío aunque ustedes me están viendo a pantalla completa aquí, ¿no? Para que quede grabado. Amplío, ya amplié. Y ahí en el monitor para que quede grabado. Ahora, lo más común es que cuando abrimos el pozo, producimos a gasto constante. O inyectamos cuando nosotros queremos hacer una inyección para mantener la presión o alguna otra cosa para un método de recuperación mejorada, por ejemplo, o bueno, de recuperación secundaria, por caso más sencillo que es inyectar agua, pues también lo que hacemos es bombearle a gasto constante. ¿Vale? Entonces tenemos ahora un Q aquí y una presión acá. Una presión B, perdón, ¿eh? Presión B. Ahora tenemos un gasto aquí. Ahí lo que vamos a hacer es usar la ley de Darcy. La ley de Darcy me dice que Q es igual a menos K sobre mu dP en dr por una área, ¿no? Ahí está la ley de Darcy. Bien. Aquí, interesante aquí, cuando yo quiero simular inyección, lo voy a poner positivo. Nuestro Q va a ser positivo. Cuando quiero simular producción, nuestra Q va a ser negativa. ¿Vale? Y no me refiero al lado derecho de la ley de Darcy. Este menos se va a conservar. Me refiero a este valor. Un Q positivo significa inyección, un Q negativo significa producción. ¿Vale? Vamos a hacerlo con producción, con inyección, perdón. Vamos a dejarlo positivo ahí. Bien. Lo que yo, para llevar esta ecuación al espacio discreto, necesito discretizar precisamente mi derivada de primer orden que está aquí, la parcial de la presión con respecto a la dirección radial. Lo voy a hacer bien simple, voy a despejar primero dp en dr. Esto me va a ser igual a menos, voy a conservar el signo menos q sobre a mu y k. ¿Vale? Así está. Bien. Una vez que esté así, mi ecuación, pues yo me voy y me fijo. Estoy parado aquí. ¿Qué diferencia finita voy a utilizar para discretizar aquí? Recuerden que las diferencias finitas me relacionan
El punto donde estoy parado con otro, con sus puntos vecinos, o viceversa, ¿no? O los puntos vecinos alrededor del punto donde estoy parado. Bien. ¿Qué diferencia finita utilizo? Una atrasada, tengo un punto ¿Centrada? atrás, No. No, sería progresiva. progresiva, acá. Bien, entonces lo que yo hago es así, PI más 1 menos PI sobre delta R, que es la diferencia finita progresiva, es igual a menos Q a mu K. Bien, ahora, ¿a quién despejo de ahí? De esta ecuación. Ay, El punto donde estoy parado, siempre voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque me facilita la vida. Despejando el punto donde estoy parado, PI, es igual a, está negativo, lo paso para acá positivo, esto lo paso positivo y todos felices y contentos. Pero vamos a hacer esto. Primero, vamos a ver esto negativo, todo quedaría positivo. U, M, A, K más P y más 1. Sí, ya despejé ahí, P. ¿Vale? ¿Cómo le hice? Mentalmente esto lo cambié de lugar. ¿Bien? O lo puedo multiplicar por menos 1. El menos de acá se va a volver positivo, este se va a volver negativo, este también va a volverse positivo, este por, me faltó acá delta R. Delta R. Eso es lo que faltó. Ya está ahí. ¿Sí lo notan? Sí, es despejar. sí, sí. Ok. Y ahora ahí, ¿con quién hago la comparación? Vamos a poner ese delta R bien porque no se ve chido. Que me hace todo feo en la pantalla y el delta R más de... ¿Con quién hago la comparación? Voy a escribir en otro colorcito para que lo vean. ¿A esto cómo le estamos llamando? ¿Cómo le llamamos a eso? Lo que escribí en rojito. La ecuación general del sistema de ecuaciones lineales, que nos ayuda a construir la matriz de coeficientes. A ver, relacionando esta ecuación, que le voy a nombrar aquí, para que no se me pierdan 1 y 2, relacionando la ecuación 1 y 2. ¿Qué valor tendría AP? 1, Hay 1. No. AW. 0. No tenemos, ¿no? Porque no hay. No, pues es 0. Sí, como me lo comentaron, porque no lo tenemos. Y B, Q, mu, sobre AK por delta R. ahí está, ¿no? Y así de fácil podemos simular producción. Perdón, inyección, porque este está positivo. Vamos a hacerlo. Vamos a llevar eso a nuestro codiguito. Fíjense, este codiguito ya lo guardé como SMY14, lo voy a subir también para que ustedes tengan la forma de implementar las diferentes condiciones de la frontera. Y ahora con las mismas, con los mismos, propiedades físicas que yo tengo del fluido y del medio, pues ahora me voy a poner acá frontera izquierda, RW es igual a PA, primera clase, presión dada. Este comentario lo estoy haciendo para que quede precisamente en el código. Ahora voy a comentar todo, voy a copiarlo
y pegarlo abajo. Lo voy a comentar. Y aquí le voy a poner frontera izquierda RW. R en RW va a ser igual a un Q. A un gasto, ¿no? Q. Y le voy a poner segunda clase en tipo Neumann. Neumann. Gasto constante. O dado. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es que utilizamos Darcy. ¿Cuánto valía AP? 1, 1. AE. 1. 1. B. ¿Cuánto valía? Toda la fórmula. Creo que era Q Q. Ujú. común. Formó Formó. Por delta R, ¿no? También. Todo eso, paréntesis. Entre paréntesis. ¿Qué iba abajo? A. K. Por. Me falta algo. K. La permeabilidad. Permeabilidad. Muy bien. Aquí me va a mandar a la goma porque te va a decir, oye, no tienes el gasto y no tienes A. Vamos a hacer esto. Acá, donde pongo mis propiedades, lo voy a completar. Q. Vamos a poner, por ejemplo, que estamos inyectando 100 barriles diarios. Entonces, 100, aquí le vamos a poner STB o barriles sobre día. Stock Tank Barrels, que significa que barriles son de superficie para que no haya cohete, porque si le ponemos en barriles de reservorio tenemos que hacer la transformación ahí con respecto a la presión y temperatura que esté en el fondo. Nosotros pues ya mejor nos vamos a barriles X, de todos modos estamos en flujo ligeramente compresible o incompresible. Y pues ya, el área me la invento, la puedo poner unitaria o le doy, aquí le voy a dar 20 por un valor y le voy a poner en pies cuadrados. ¿Vale? Para que ya no haga tanto cálculo. Voy a poner pies cuadrados. Este es el área de la sección transversal. Disculpen si no pongo acentos, luego se me olvida porque tengo listo. Pero aquí tengo un detalle. Estoy utilizando unidades de campo, barriles por día, 100. Voy a inyectar 100 barriles por día de este fluido, ¿no? Que tiene 10 centipoases de viscosidad. Ahora, pues, tengo barriles por día, lo tengo que pasar a pies cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está en unidades de segundos, todo lo convierto y mi unidad de área o de volumen o de longitud es pies. Por lo tanto, todo tiene que tener el mismo para poderlo sumar peras con peras, no manzanas con peras. Entonces tengo que hacer, ¿cuánto? Primero, ya tenemos que un día equivale a 86.400 segundos, ese ya lo tenemos, pero un barril a cuántos pies cúbicos equivale. Y yo le pongo acá de STB a FT Q, que es igual. ¿Cuántos pies cúbicos? Un barril. Díctenmelo, no sean malitos. Vale a 5.615 pies cúbicos. ¿Así?
¿Sí? Sí, está bien. 5.6. Yo les creo, ¿eh? Sí, sí, es eso. Bueno, ahí están mis barriles a pies cúbicos. Así, si yo multiplico mis 100, si mis 100 barriles por día por los 5.6 cúbicos que tiene un barril, entonces me va a dar como 560 y feria, ¿no? Que pies cúbicos sobre día, que eso es correcto. Y si yo lo divido entre 86.400 segundos, me va a dar mis pies cúbicos por segundo, que es lo que yo requiero. Entonces mi gasto va a ser igual a Q por Q, el mismo Q que tengo acá, pero multiplicado por STB y dividido sobre day to segundos. Y yo ya tengo mi nuevo gasto. Y acá ya le pongo conversión a FTs cúbicos sobre segundo, ¿no? Discúlpenme por no poner el gorrito porque en Python se le van las cabras cuando pongo ese simbolito de potencia. Bien, hasta acá pues voy a cortar el programa acá. Lo voy a hacer con import. Sí, puedo usar también el debugger de Spider, que por alguna razón todavía no me acomoda usarlo. Ah. Y este comando me va a sacar del programa ahí, no lo voy a ejecutar. Y lo que yo quiero ver es mi conversión, que debe ser un número pequeñito del gasto. Aquí está, ¿no? Este gasto es realmente lo que voy a hacer, que es 0.06498 pies cúbicos por segundo, que está bien, está correcto. Y checo las unidades porque la última vez, pues ya ven que fallamos en el factor de conversión, ¿no? Entonces ya corregí ese detalle con el grupo anterior y ustedes pues ya están aquí. Y pues ya tenemos todo. Ya podemos correr nuestro código a 360 días. Vamos a ver qué pasa. Entonces es como si yo estuviera inyectando 100 pies cúbicos, 100 barriles diarios de un fluido viscoso, más viscoso que el agua, 10 veces más viscoso que el agua, de un aceite ligero quizá, se podría hacer. Se podría decir que es un aceite súper ligero, en un medio que tiene 40 milidarcies y 20% de porosidad. Y me toca quitarle el cis porque se sale. Pues ya la hice. ¡Fum! Vale. Y ya tengo acá. ¡Wow! ¿Será correcto? Ese comportamiento, el comportamiento es correcto, pero los números que alcanza para inyectar esa cantidad ¿estarán bien? ¿O serán físicamente alcanzables? Me estoy refiriendo a los números, creo que tiene 80,000 o 800,000, creo, de presión de P6. No, está. Generalmente, ¿qué inyectan a los pozos? ¿Qué se hace reinyección de agua, ¿no? Sí. No vas a inyectar el hidrocarburo que sacaste. ¿O sí? No, es el No, agua simple. Es el agua, ¿no? Es el agua simple. Supongamos ahora que dices, bueno, yo ya le hice el análisis a mi medio y bueno, tienen razón, ¿no? Nuestra viscosidad está bien pasada de lanza. Un céntimo es que es la del agua. El agua la pueden extraer de su acuífero, de la misma que sacan, la misma la vuelven a reinyectar, solamente que tratada, o del mar, el agua salada, pues a nadie le importa. Y no lo digo así sin menospreciar a nadie, sino pues es un recurso que se tiene. Si te estás
en aguas someras o prácticamente ahí tienes la costa cercana, lo que afectaría sería inyectar agua dulce o de algún manto acuífero que pase por ahí. Pero no, supongamos que estamos inyectando agua salada o agua que sacamos con el hidrocarburo, entonces pues, es uno, ¿no? Ahí. Más menos 0.05 centipoases, 0.1, si acaso. Bien, y haces tu estudio y dices, bueno, pues lo inyecto no en un yacimiento de carbonato, sino realmente lo inyecto en un yacimiento de areniscas o de alta permeabilidad, pues entonces mi alta permeabilidad por aquí en México han de estar como en los 300 milidarcys, un yacimiento con alta permeabilidad, ya de arenas no consolidadas, como lo es en Arabia Saudita o por allá, en los Emiratos Árabes, pues ya allá diría una ex compañera de Cuba o cubana que tuve de trabajo, que pues allá haces un pozo y sale petróleo, ¿no? Entonces ya están hablando de Darcis. Aquí pues hablamos todavía de milidarcis. Inyectamos pues 100 barriles, pues está bien. Hasta un poquito más, ¿no? Inyectamos unos 500 barriles diarios. Y pues no va a ser durante todo un año, va a ser durante 180 días. Y entonces ya cambiándole, y el fluido es incompresible, por lo tanto nuestra compresibilidad de fluido sigue siendo cero. Y lo corremos y ya tenemos 70,000 libras contra 10,000 en 10,000 pies. Pero ¿será correcto ese radio de inyección? Pues yo creo que no alcanza los 3 kilómetros tampoco. Entonces, pues aquí está muy prolongado esto, le voy a poner a 1,000 pies. Entonces, todo esto tiene que ver, lo que le estoy moviendo ahorita son parámetros físicos, pues realmente aquí, por ejemplo, ya moviendo eso, pues se estabiliza y tenemos 12,000 y cae a 5,000 libras. Tienen que inyectar a casi 12,000 para recorrer 1,000 pies. Entonces, ya todo eso nos va llevando a ciertos parámetros físicos que ya no te hacen la simulación tan rara, ¿no? Como aquí de 800,000 PSI, ¿de dónde, no? No hay bomba que levante esa presión siquiera. Y bueno, ya nuestro radio quizá no sea vamos a ponerle de 500 pies, que serían 150 metros, yo creo que está más o menos correcto ahí. Y nuestra área de la sección transversal, quizá no sean 20, sino serían 30 pies cúbicos, 3 pies cuadrados. Y entonces ya tienes una diferencia de 7,000 a 5,000, 7,500 y ya es lógico. Además, si lo que te dice la gráfica es que en 180 días, pues ya vas a ver el estado estable, ya ni siquiera ves el cambio. Entonces, la variación de presión la ves en los primeros días de inyección, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo lo quiero ver en los primeros 10 días y con un paso de tiempo de un día, vamos a ver cómo varía la presión y ya ves ahí prácticamente también llegó al estado estable. Entonces, pues yo lo quiero ver en un día y lo quiero ver en las primeras horas. Y ya ves cómo va variando ahí todo eso de la inyección y ya está. Entonces ya dices, mira, para 500 pies, entonces nuestra diferencia de presión van a ser, si yo quiero inyectar 500 pies cúbicos, 500 barriles diarios de agua, pues mi bomba va a tener que alcanzar 7,000, casi 8,000 libras de presión para que, y el yacimiento está a 5,000 libras, ¿no? Para que yo venza esa presión y pueda inyectar este gasto. Si yo quiero inyectar menos gasto, por ejemplo, de 500 a 100, pues esa diferencia de presión, pues va a ser menor. O sea, todo es lógico y ya es de 5,500 y el comportamiento cualitativo, si se fijan, se mantiene. ¿Vale? Solamente cambian las cantidades, los números. Entonces, está bien bonito hacer este tipo de experimentos. Ahora que yo tengo un medio un poquito más apretado, 300 milidarcis, le pongo 50 milidarcis, pues me va a costar un poco más de presión. ¿Ya vieron? Tengo que elevar, si yo tengo el medio, le cambié de 300 a 50, entonces mi bomba tiene que alcanzar prácticamente los 8,000 PSI y el
El yacimiento está a 5,000 y en las primeras horas a 8,000 y después se va a ir estabilizando hacia abajo. Está bien divertido esto de inyección constante. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Le están entendiendo todo esto? Sí, sí, sí. Y está bien bonito todo esto. Pero, ok, dejemos la inyección porque aquí solamente estamos haciendo inyección de agua y pues no estamos viendo el efecto de otra fase. Entonces, cuando se trate de inyección, de hecho, va a ser de flujo bifásico, que es lo que trata sus proyectos de inyección de agua en ambos casos. Bien, les voy a tener que, hicieron creo, sí, hicieron dos equipos y uno eligió el tipo 1, el otro el tipo 2, entonces pues con esto se van a dar una idea. Además, las fronteras de inyección constante me parece que están en el proyecto tipo 1, en el tipo 2, perdón, en donde es una simulación a nivel de núcleo. Y por otra parte, las fronteras cerradas les van a servir al que eligió el proyecto tipo 1, ¿vale? Entonces los van a leer y van a hacer. Ahora bien, pues fíjense que pues ya estuvo chido, pero realmente esta ecuación me sirve para ver la producción de aceite con gas disuelto o la producción de agua cuando es un solo líquido. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es ponerle un signo negativo para producción. Si se fijan, aquí es inyección, claramente el punto, la presión de fondo del pozo estaría a 7,000, casi 8,000 libras y la presión del yacimiento está a 5,000. Pero si yo invierto el signo, yo le pongo un flujo, un gasto negativo, pues voy a simular producción. Bien, lo voy a mostrar en el pizarrón, qué sencillo es. Aquí ahora, fíjense, ahí yo aquí tengo inyección. Para simular producción, lo voy a poner acá. Lo único que yo voy a hacer es ponerle un signo negativo acá, conservando mi signo negativo que viene de la ley de Darcy. Ese no cambia, ese me dice la dirección del flujo. Este ya está ahí de siempre. Le pongo un signo negativo a menos Q. Me lo arrastro y me doy cuenta que lo único que me va a cambiar es el factor B. ¿Vale? Este B en vez de ser positivo va a ser negativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí tengo un signo negativo y aquí tengo otro signo negativo, pues serían, es como tener los dos positivos, ¿no? Es bien fácil. Fíjense, acá, este símbolo azul, yo lo arrastro aquí, todavía. Aquí está mi signo negativo de la deidad así. Ya no tengo que multiplicar por -1. Este y este se vuelve positivo. Este PI es negativo, pero al pasarlo del otro lado es positivo. Y lo único que me queda negativo es este término, ¿vale? El término del lado B. Entonces, con ponerle a mi ecuación, bueno, a mi código un menos Q, en vez de ponerle 500, le pongo menos 500, etcétera, ya estoy simulando producción. Entonces, así de fácil son los métodos numéricos, cuando ustedes los entienden. Bien. Entonces yo, en vez de eso, pues, si saben qué, mejor quiero producirlos. Ah, mira, fíjate que ahora para producción necesitas tu yacimiento hasta 5,000 y para producir ese gasto constante durante un día, pues me necesitas en los primeros, cuando abres el pozo, pues va a caer hasta 2,500. Y si yo quiero ver qué efecto hace más, porque no nada más produzco un día, por ejemplo, 20 días, ahí ya veo, todo el gasto cae hasta acá se estabiliza como en 2,200. Y ya ahí sería flujo en estado estable. Pero, fíjate que yo no quiero producir agua, pues generalmente estoy produciendo aceite. Ok. Pero, pues mi radio, mi longitud del pozo, pues sí es
Y ahora le va a costar muchísimo más la diferencia de presión. Cuando yo aumenté de 1 a 10 centipoases, esto 10 centipoases pues es un aceite ligero. Hasta incluso ahí el comportamiento cualitativo es correcto. Cuantitativo estará correcto que haya presiones negativas. No, No. impresiones negativas no. Exactamente, ¿no? Pues aquí para mantener este gasto de producción de menos 100 barriles diarios, pues necesito menos 20,000 PSI, ¿no? En algún momento que se mantenga y eso no está correcto. Entonces yo me imagino, bueno, estoy produciendo un aceite ligero, quizás 50 milidarcis, no lo sé, quizás sí, quizás no. Entonces mi sección transversal es la que yo me inventé. Entonces, 30 pies cúbicos, ¿cómo se mueve la gráfica cuando yo muevo la sección transversal, por ejemplo, a 1? La voy a mover de 10 en 10. 1 no le va a afectar, entonces vamos a ver. Mira, necesito 80,000, 800,000 de hecho. Entonces, mi sección transversal realmente es casi del tamaño de la celda, que en este caso sería un poquito más. Entonces, si yo tengo mi sección transversal de 10 por 10, de 10 por 10 pies, que serían 3 por 3 metros, pues también ahí básicamente donde disparamos, quizás si 3 por 3 metros sería mejor que un pie cuadrado de área. Entonces le voy a poner 100 a mi sección transversal o donde esté afectando todo el pocito, el tamaño de mis celdas, y pues ya tenemos una gráfica cualitativamente similar, pero cuantitativamente todavía tengo presiones negativas. Ok. Entonces, pues digo, 100, 2, punto 2 pertenece a una arenisca, entonces quizá otra vez, pues me voy a 250 milidarcis. Mi diferencia de presión va a ser un poquito menos y entonces pues ya queda perfecto, ¿no? Queda para que yo produzca mis 100 barriles diarios con mi aceite de 100 ligero en una arenisca que tiene 20%, que tiene 250 milidarcis, pues necesito que mi diferencia de presión va a ser de 5,000 a 3,300 libras, que eso sí ya es un poquito más lógico. O quizá mi radio de dren esté muy cerquita, tiene 500 pies, ahora sí vamos a ponerlo a 300 metros, que son 1,000 pies, y necesitaría un poquito menos de presión, ¿vale? De hecho, más presión necesitaría. Sería 1,750, ¿no? Para actuar hasta allá. Entonces, es así como ustedes pueden ver los diferentes casos, ¿vale? Si yo lo pongo más cerquita, pues va a ser menos presión. Si lo pongo a 30 metros, que serían 100 pies, bueno, prácticamente, entonces pues nada más necesito una diferencia de presión de 5,000 a 4,650 y prácticamente luego llega al estado estable o permanente. ¿Cómo sé que llega al estado estable o permanente? Porque las gráficas no se mueven, no cambian. Entonces, pues, un radio de drenes sería, uno correcto así serían como 100 metros. ¿Que 100 metros cuánto sería? Serían 300 pies de longitud. Más o menos. Esto sería más o menos algo correcto, así físicamente viable. Y bueno, ahí ven cómo afecta producir, ¿no? A presión constante y a gasto constante. Estamos produciendo a gasto constante. Y esto está lo divertido. ¿Y cómo se afecta, por ejemplo, si yo pongo 1 del paso de tiempo de un día y produzco durante un año? ¿Cómo va a ser la presión? 365 días. Va a llegar al punto de estado estable y si se fijan casi no hay. Necesito más o menos una diferencia de 5,000 a 4,000 libras en 300 metros de longitud. Y va a ser así. Pero si se fijan, aquí estamos reproduciendo todas las gráficas que a ustedes les enseñaron de las condiciones a la frontera, que si afectaba o no la presión, del yacimiento, la presión, la producción a presión constante, la producción a gasto constante, la inyección a gasto constante, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya estamos jugando con las condiciones de frontera, con las propiedades del medio, etcétera.
Entonces, para esto nos sirve la simulación de yacimientos, para imaginarnos los escenarios, etcétera, posibles, y para mover las propiedades. De hecho, si no supiéramos, si solamente tuviéramos los registros de gasto o de presión, entonces yo tendría que inventarme o tendría que calibrar, como lo dicen actualmente. No es que más que una invención, pero bueno, para que no se escuche así como invento, se dice calibrar las propiedades para que tuviera el gasto requerido y las presiones requeridas. Y entonces yo muevo las propiedades. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Siempre y cuando mis factores de conversión estén correctos y todos estemos felices. Bueno, si entendí bien, si estuviéramos inyectando, entonces sería hacer a presión constante y ahorita que estamos produciendo es como en gasto constante como lo había repetido. No, podemos inyectar a gasto constante y producir también a gasto constante. Lo que les expliqué es que podemos jugar con las condiciones de frontera, ya sea de presión constante o gasto constante. Ok, creo que sí, ya quedó. Ujú. Sí, el ejercicio anterior o los anteriores estaban a presión constante, ya sea producción o inyección, ¿vale? Solamente teníamos que cambiar la presión en A y la presión en B. Si la presión en B es mayor que la presión en A, entonces el flujo iba para acá y estábamos simulando producción. Si la presión en A era mayor que la presión en B, estábamos simulando inyección a presión constante. ¿Vale? Pero ahora le ponemos un gasto. Un gasto positivo significa una inyección a gasto constante. Un gasto negativo significa producción a presión constante, a gasto constante, perdón. En este caso, Q negativo es inyección, perdón, producción a gasto constante. ¿Vale? Producción le voy a poner positivo aquí. Hoy ya la que negativo e inyección en positivo. Porque inyección es inyectar flujo al medio, por eso es positivo. Estamos recibiendo, nuestro medio está recibiendo. Y cuando es producción, a nuestro medio le estamos quitando. ¿Vale? Por eso es negativo, por eso así van los signos. Y gasto. Producción. No estoy leyendo gasto de producción negativo o de inyección positivo. Está bien, está correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que me parece que le estoy hablando un poquito al aire. Voy a ver el libro de las condiciones a la frontera para que ustedes relacionen todo lo que hemos visto este, a los ejercicios que estamos haciendo, ¿no? Que estamos inventando. Para la próxima sesión, ya no mañana, sino la del martes que viene, pues ya vamos a tomar ejercicios de los libros y ahora sí, vamos a resolverlos. Ya con todo esto y va a ser bien facilísimo. ¿Va? Sí, está bien. Bien, y aquí, por ejemplo, PA, pues ya no sirve. Aquí la presión en A ya no está. Cuando ustedes utilizan gasto constante, ya sea de producción o de inyección, aquí la presión en A, aquí tengo 4000, ya no sirve de absolutamente nada. Aquí coincidió que se fue. Pero si yo muevo esto a 250 barriles, ¿no? A 500, ya viéndome muy optimista. No se va a quedar en 4000, de hecho se fue hasta cero. Fíjense. Entonces,
Aquí esta presión en A ya no es, ya no funciona, ya no está como condición de frontera. ¿Por qué? Porque fue sustituida por la inyección de gasto constante. Por el gasto constante, la frontera de gasto constante. Segunda clase Newman, gasto constante dado. Bien, con esto finalizamos lo que es la ley de Darcy y la ley de Darcy, la ecuación de difusión para flujo incompresible y ligeramente compresible. Con este código ustedes pueden resolver un montón de cositas, le pueden mover. ¿Por qué? Porque ya nada más tienen que variar las propiedades y se acaba el asunto. Ya no tienen que hacer muchas más cosas. Nos faltó ver la discretización de la segunda forma, donde ya no consideramos los nodos frontera, pero pues va a salir prácticamente lo mismo. Entonces, eso es lo que está comentado. Recuerden que yo copié este código de un código anterior para irlo modificando nada más. Eso quizás hasta se los deje de tarea. Lo voy a pensar bien qué va a ser de tarea si modifican un código de las condiciones a la frontera o si modifican de la segunda forma. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar para su examen. Su segundo parcial va a venir de las condiciones a la frontera, de armar lo que hicimos en el pizarrón, el sistema de ecuaciones, etcétera. Bien, con esto concluimos este tema y pasamos al tema número 6. Voy a ver el caso de flujo compresible, pero un poquito más adelante. Esta diapositiva ya están en el Classroom. Creo las había subido desde la semana pasada. Y vamos al tema 6, simulación de problemas de flujo multifásico. Diferencias finitas para bloques centrados. Vámonos. Nuevo tema. Ya se aproxima lo más loco. Con el ejercicio que hicimos, vimos condiciones a la frontera, vimos dos casos de la ecuación de difusión, vimos su solución, entonces prácticamente barrimos con el tema 4 y el 5 con un solo ejercicio. Obviamente, pues, me tardé en explicarlo paso a pasito, cómo construimos el código de la nada, se podría decir. Pero ahora vamos a complicarlo un poquito más. Yo me quedaría con flujo monofásico compresible, pero su temario marca flujo multifásico. Además, sus proyectos son de flujo multifásico, son de 2 fases. No se espanten, tenemos bastante tiempo para ver este tema. En este tema también me quedo un ratote. Pero antes de continuar, vamos a ver qué onda. Vamos a tener que cambiar el paradigma. Lucía, adelante, por favor, ayúdame a leer. Tipos de mallas. Para resolver sería la ecuación Para resolver ecuaciones diferenciales parciales. ecuación diferenciales parciales numéricamente se tienen dos principales tipos de mallado. Para el caso de utilizar diferencias finitas o volumen finito, se debe recalcar que los mallados utilizados en este curso son estructurados y ortogonales. El primero es el mallado de puntos distribuidos, Point Distributed Grid, en la que se ha estado utilizando en el curso. Y en esta malla se resuelven las ecuaciones en los vértices o esquinas de la malla. El segundo tipo de mallado es de las celdas o bloques centrados. Y en este se resuelven las ecuaciones en los centros de los volúmenes de control. Gracias. Bien. Miren, creo que queda mejor explicado con las figurillas. Que hemos estado utilizando este tipo de mallas, mallado de punto distribuido, pero
Vamos a tener que cambiar de paradigma y vamos a ver mallas en celdas centradas. ¿Y esto por qué? Porque las celdas centradas, de hecho, es la técnica realmente que se ocupa para simulación de flujo multifásico o es diferencias finitas centradas con volúmenes de control. Y de hecho de ahí, de esas diferencias finitas centradas con volúmenes de control, surge volumen finito. Por eso yo trataba de enfocarme en ambos, cuando iniciaba a dar mis cursos, en ambas técnicas, ¿no? Pero no me da tiempo ver. Entonces, lo que marca el temario es diferencias finitas. Y yo se los voy a enseñar, no se preocupen. De hecho, ya lo estamos viendo, nada nos falta ver un caso especial que va a surgir y que nada más se tiene que cambiar de paradigma. El espacio discreto va a cambiar de resolver en los vértices a resolver en los centros de las mallas. Es lo único. Realmente las técnicas de discretización, todo lo que les he enseñado de AP a E, va a quedar exactamente igual. ¿Vale? No se me espante. Pero ahora vamos a usar bloques centrados. Bien. Simulación de problemas de flujo multifásico, diferencias finitas para bloques centrados. ¿Esto de dónde surge? De un caso especial. Este caso especial está dado por la ecuación 1. Una parcial de una función con respecto a una dirección, en este caso X, que tiene en su interior otra derivada parcial. Esta. Ya se nos complicó el asunto. ¿Dónde está eso en la ecuación general de balance para flujo monofásico? Vamos a verlo. Terminamos con esto. ¿Ven dónde está ese caso aquí? O lo hago a detalle, en una dirección. El que calla otorga, lo voy a hacer a detalle. Bien, obviamente el término temporal nada tiene que ver con las dimensiones. Entonces, pues queda igual. Lo voy a hacer en coordenadas cartesianas, una dimensión en la dirección X, nada más en unidimensional. ¿Ya lo ven? Sí, sí, sí. Queda aquí una derivada y adentro tiene otras derivadas. De hecho, es doble el caso. Pero esta derivada en la dirección z, la diferencial de z con respecto a la diferencial en x, pues es cero, ¿no? Pero ese no es con tiempo o A ver, ¿por qué con tiempo? es que, bueno, la diferencial de arriba es con respecto a t, no con respecto a z, o bueno, es bien. Con respecto a z, mira, ese es el gradiente de z, no es gradiente del tiempo. Ah, perdón, es que Disculpa, parece t. mi z, así, parecida a t. Ok, está bien, gracias. No, si meto el tiempo ahí, que Dios te agarre confesado y a mí también, porque quién sabe a qué clasificación pertenecería esta ecuación.
No sé si estaría bien loca esa ecuación. Aunque una derivada de tiempo con respecto a una dirección. No me quedaría claro. No, nada más es curiosidad mía, matemática, ¿no? Nada tiene que ver con la clase. Es el gradiente de alturas, gradiente de z. Diferencial de z con respecto a x, pues es 0. Entonces esta automáticamente desaparecería, ¿no? Para la dirección x. De hecho, nada más sobreviviría en la dirección z, que es la dirección de la gravedad generalmente. Y mi ecuación ya me queda así. Este es el caso. Este es el caso que vamos a tratar. Solamente que en la diapositiva rho alfa q k sobre mu está representado por un lambda. Por esto. O sea, por una propiedad. Y estas propiedades no, depende alguna de la dirección o depende de la presión, no saldrían de estas derivadas tan fácilmente. Entonces, sí, entonces se quedarían ahí. Y tendríamos el caso que representa ahí en las diapositivas. Y esta derivada de la presión con respecto a X ahí está representado como F. ¿Vale? Entonces es exactamente lo mismo. Y lo que les he mostrado hasta ahorita es cómo discretizar este caso, lo voy a poner con F en dx, con progresivas, regresivas y centrales, o este otro caso. Estos dos casos hemos visto, pero no hemos visto este caso. Este es un caso especial, hay que abordarlo de un enfoque un poquito diferente. ¿Vale? Entonces vamos a abordar ese caso. Ahora sí que, para ya tener todas las herramientas para resolver esa ecuación general y las que vengan, ¿no? Ya con ese caso especial ya vamos a decir, no, pues ya somos Juan Camaney en simulación. Bien. Vamos a verlo. Voy a compartirles mi pantalla nuevamente. Aquí está como les comentaba. Este es el caso que tenemos. Caso en las direcciones espaciales. Pasa lo mismo en dirección Y y en dirección X. O en dirección R, en dirección θ, en donde lo quieran ver. Pasa lo mismo. Primero, en este curso hemos venido recordando conceptos de matemáticas de cálculo 1, cálculo 2, cálculo de varias variables, de ecuaciones diferenciales. Entonces hemos venido recordando los conceptos y realmente no es que yo no veo complejo, sino más bien que ustedes tienen que tener los conceptos aprendidos. Eso es lo importante. Vamos a hacer un cambio de variable. ¿Recuerdan que había una metodología para resolver integrales por cambio de variable? Pues es algo similar lo que pasa aquí. A todo lo que está en el paréntesis grandote, de la primera derivada, a todo lo que está en este paréntesis, lo vamos a llamar U. ¿Vale? Y lo que les he repetido hasta el cansancio, esto yo lo hacía en el pizarrón, pero la pandemia me obligó a escribir estas diapositivas para que pues las tuvieran ustedes de apuntes, ¿no? Lo vamos a llamar U a todo lo que está dentro de este paréntesis. Todo lo que yo voy a encerrar con otro color, lo voy a encerrar con otro colorcito. Ya la regué. Todo esto lo vamos a llamar U, ¿vale? Y entonces me va a quedar la ecuación 2. Ahí está. Ya me quedó como una derivada simple. Una derivada con respecto a x de una función que es función de x. Simple, sencillo. Cambio de variable. Se los enseñaron hasta en la prepa, lo vieron. Si no, estoy seguro que lo vieron
primero de ingeniería, ¿no? Primer semestre de ingeniería. Ahora también nos vamos a enfocar en este tipo de mallado. Lo que está aquí a resolver en celdas centradas. ¿Vale? Bien. Tengamos eso en mente. Ahora para resolver vamos a utilizar las expansiones en I más HX sobre 2 y en I, en XY menos HX sobre 2. Vamos a usar esas expansiones en series de Taylor, de la función U, ¿vale? De U, de nuestro cambio de variable. Paréntesis aquí. Recuerden que las expansiones en series de Taylor, yo les di una fórmula general. Y si no recuerdan la fórmula general o cómo es que lo hicimos, pues aquí está. Esto lo voy a cambiar. Miren, aquí utilizábamos las expansiones en el capítulo 1 que les dije, o que el archivito que yo les di, en diferencias finitas, de cuando dedujimos las diferencias finitas de primer orden, de segundo orden, centradas, regresivas, progresivas. Utilizamos estas expansiones en f de x y más h y f de x y menos h. Ahora vamos a utilizar esa misma f, pero en h sobre 2. ¿Sale? Eso es lo que va a cambiar. Y esa f la estoy sustituyendo por u. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso obtuve del cambio de variable. En hx sobre 2 significa que vamos a resolver que vamos a expandir alrededor de la mitad, en la mitad de nuestro trayecto de h. Aquí poco. Que está relacionado directamente, de hecho, con la malla de discretización por celdas centradas. Me voy a pasar al pizarrón para ponerles un dibujito. Para que quede más claro. Ya vimos qué show, de dónde surge surge el caso especial, pero vamos a hacer un poquito también más. Vamos a visualizar. Nosotros teníamos dos mallas. En una resolvíamos aquí en los vértices. A esto llamábamos HX o delta X y a esto HY o delta Y, como ustedes lo quieran ver. Y en el otro caso, lo voy a poner con otro colorcito. Vamos a resolver en los centros de esas celdas, ¿no? Ya no en los vértices, sino en los centros. Aquí lo interesante también va a estar en las condiciones a la frontera. Ya se implementan de una manera un poquito diferente, pero lo mismo, hay que relacionarlas con la ecuación general. Pero vamos a concentrarnos en eso. Y ahora, aquí utilizábamos ese hx para referirnos a la distancia de nodo a nodo. Del nodo donde estamos parados a un nodo vecino, llámese izquierda o derecha. Pero ahora yo me voy a concentrar, por ejemplo, en este nodo, que está aquí en el centro. Y voy a llamar, aquí va a ser más hx sobre 2, hx sobre 2, y me voy a parar aquí, en esta cara, en esta frontera, pero de la celda. Y aquí va a ser hx sobre 2, y aquí va a ser con negativo. Y me voy a parar acá, ¿vale? Entonces mi expansión para utilizar bloques centrados va a ser alrededor de hx sobre 2, ya sea positivo para el este o negativo para el oeste, ¿vale? Y también lo mismo aplica para el norte, para el sur, etcétera.
Es exactamente el mismo caso. Pero por eso ahora las expansiones, porque vamos a tomar esta discretización en celdas centradas, son alrededor de hx sobre 2i más la función evaluada en x más este cachito. Esta más este cachito. Y antes, pues, antes tomamos todo ese hx. ¿Por qué? Porque pues estamos evaluando acá. ¿Se entiende ahora por qué vamos a utilizar esa expansión? Para norte y sur sería HY sobre 2, tanto positivo como negativo. Sí. Está bien. Bien, ahora les voy a pasar a compartir mi pantalla. Y ahora fíjense, la serie de Taylor. Aquí utilizamos esta fórmula y aquí está la expansión, por ejemplo. Vamos a ver el caso de las entradas. Aquí está, ¿no? Aquí está la expansión para más h menos h. Y si se fijan que queda así. Y aquí, pues es prácticamente, análogamente a ese caso, más hx sobre 2 menos hx sobre 2 y queda exactamente el mismo caso. Si se fijan, esta queda positiva, esta negativa, positiva, negativa. Ya expliqué por qué quedan positivas y negativos. Además, aquí queda hx sobre 2. ¿Vale? Importantísimo. Bien, ya ahí utilizamos la expansión en series de Taylor. Aquí ya ni siquiera estoy poniendo los otros términos porque ya sé que no los voy a ocupar. El de las segundas derivadas sobre 2 factorial, quedaría h sobre 2 al cuadrado, que me daría h sobre 4, etcétera. Un montón de cosas, ¿no? Aquí ya voy a lo que voy, pero aquí ya están las expansiones en series de Taylor reducidas. Entonces aquí le faltan unos simbolotes, ¿no? De más, y aquí más, y después menos, etcétera, ¿no? Pero ya corté las expansiones. Una vez entendiendo por qué estamos expandiendo en hx sobre 2, pues ya me puedo concentrar en explicarles. Primero, lo que hacemos, me encanta porque este procedimiento son como procedimientos repetitivos. Cuando ustedes se dan cuenta de varias cosillas que utilizamos, pues, conceptos básicos, regla de la cadena, regla del producto, divergencia, gradiente, y etcétera, y que despejamos siempre el nodo donde estamos parados. Fíjense acá, otra vez u de x, ¿sí? La despejamos a partir de las dos, las ecuaciones 3 y 4 de nuestras dos expansiones. Despejamos estos y tenemos las ecuaciones 5 y 6. No es nada más, es pues este pasa restando y el otro pasa sumando. Eso es lo que hice. Después, como u de x, y, pues tiene dos igualdades, dos expresiones. Las igualamos precisamente a la ecuación 7. ¿Hasta ahí se está entendiendo qué estamos haciendo? ¿Ya se entendió cómo llegamos a las 7? Perfecto, excelente. Entonces, si se fijan, son puros despejes, matemáticas bien básicas, pero los conceptos son fundamentales en este curso. Y pues que ahora qué nos importa, ¿qué hacíamos para encontrar nuestras diferencias finitas? Pues despejábamos de esta igualdad de la ecuación 7 a la primera derivada. Y entonces despejamos a la primera derivada. ¿Qué nos quedó? La ecuación 9. Precisamente. Eso, ahí despejamos la primera derivada, que es la que queremos dejar solita en función de u. U con cambio de variable. Ahí está la ecuación 9. Ya despejamos la primera derivada. Y ya después decimos, ah, mira, pero como nuestra primera derivada era realmente un cambio de variable, pues volvemos a sustituir lo que valía u y u valía esto. Ahí está. Entonces a u, pues la sustituimos acá en lo que ya la relacionamos con antes del cambio de variable. Esto u x y más hx sobre 2, u de x y menos evaluado en menos hx sobre 2, ¿no?
Esto significa que está evaluada, no es exactamente que esté multiplicando, ¿no? Y de hecho aquí lo digo, para evitar confusión, la ecuación 10 se reescribe con subíndices. Entonces, lambda de xy más hx sobre 2, aquí va a ser la función, la primera derivada evaluada en y más hx sobre 2 y respectivamente su contraparte evaluada en menos hx sobre 2. Y aquí viene todo este rollo. Esto significa que vamos a evaluar, me voy a pasar al pizarrón, las lambdas, las propiedades van a quedar evaluadas en las caras de los celdas o de los volúmenes de control, como lo quieran ver. Van a quedar evaluadas aquí, acá, acá. También, de hecho, la función quedó evaluada aquí, pero la función la podemos discretizar. Cuando lleguemos en un punto, para acá vamos a hacer diferencias finitas y para acá adelantadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos estos dos puntos. Entonces está bien interesante cómo relacionamos todos los dibujitos, todos los esquemas y lo hacemos en las matemáticas, ¿vale? Pero lo que es esa lambda, esas propiedades nos van a quedar evaluadas en las caras. No así como quedaba en el mallado de puntos distribuidos. Ya quedaban aquí las propiedades, ya nos las daban perfectamente en nuestros nodos, no teníamos que hacer nada, nunca las interpolamos, simplemente eran datos y así los usamos. Y aquí vamos a tener que interpolarlos. Si la permeabilidad nos la dan aquí y aquí hay una permeabilidad diferente, vamos a tener que interpolar el valor aquí, ¿vale? Y así. A eso se refiere con la notación más hx sobre 2 y menos hx sobre 2, ¿no? A los volúmenes a las caras de los volúmenes de control o las fronteras de los volúmenes de control. Bien, regreso. Ya despejamos nuestra primera derivada, ya hicimos el cambio de variable, nos quedó la ecuación 11, lambda xy, lambda representa las propiedades ahí aglomeradas, para no escribir tanto. df en dx representa ese gradiente de presión que nos ha venido sobreviviendo, pero lo interesante es que, fíjense, ya de esta derivada que teníamos aquí, y dentro teníamos otra derivada, pues ya solamente con esta igualdad, con este cambio de variable que hicimos, con esta expansión, nos quedó una derivada nada más. ¿Vale? Ya la hicimos. Ya deshicimos el problema complejo en en funciones más pequeñitas, ¿no? Entonces ya de una función así compleja ya la hicimos en funciones que sí podemos discretizar. Bien. Y pues vamos a retomar las diferencias regresivas y diferencias progresivas. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, está evaluado, estas diferencias están evaluadas en I más hx sobre 2 y en I menos hx, pero nosotros tenemos una herramienta bien chida llamada ya las diferencias finitas, progresivas y regresivas, que podemos evitar la fatiga y utilizando regresivas para donde tiene menos hx y las progresivas donde tiene más hx, sustituimos precisamente acá las progresivas y acá las regresivas y pues ya tenemos una expresión discreta y ya reescribimos. Esto ya es la sustitución y ya lo reescribimos formalmente. Perdón, esos cuadritos no los quise mostrar. Aquí pues ya queda toda la sustitución y ya formalmente ya viéndolo en términos, poniéndolo en bonito, esta hx está dividiendo a todo, por eso la saco 1 sobre hx y las lambdas están evaluadas, las propiedades están evaluadas en la cara. hxe se refiere a la distancia entre
entre nodos, entre el nodo vecino de donde estoy parado y moviéndome hacia el este. HXW se refiere al nodo donde estoy parado y la distancia que hay entre el nodo donde estoy parado y moverme hacia el este. Y HX se refiere a la longitud de la celda. Vamos a ver, esto ya es la fórmula, la 15. Ya estamos preparados para resolver un caso especial. De hecho, y vamos a verlo. Ahorita le pongo el pizarrón. Nada más que voy a borrar el dibujito para que vean la anotación. La anotación que yo estoy usando así, ahí, ya puse un dibujo más grande. Ahora nos estamos concentrando en, yo estoy parado aquí, esto es I menos 1, esto es I más 1. Aquí va a ser H, X, E, porque me estoy moviendo hacia el este. En esta distancia va a ser H, X, W, porque me estoy moviendo hacia el oeste. La distancia de la celda va a ser HX, esto sería HY. Aquí también podría ser esta distancia de nodo a nodo sería HYN y consecuentemente del nodo aquí bueno, a J menos 1 y J más 1 sería HYS. ¿Vale? Entonces, esto representa las distancias entre nodos y HX, HY y HZ en su caso representarán la longitud del volumen de control o las dimensiones del volumen de control. A eso se refiere. Y cuando cuando divido entre dos, esto pues me estoy refiriendo a la cara de la celda. ¿Hasta ahí se entiende ya la notación? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces ya vamos a compartir otra vez la pantalla. Y entonces esto significa 1 sobre HX, ¿quién va a ser? HX. La distancia de la mallita. Ajá, la longitud de la celda en X. ¿Vale? Y eso va a pasar también, va a pasar el mismo caso para la dirección Y, para la dirección Z. Entonces va a ser como que la longitud de la celda. HXC, ¿quién es? Es la distancia que hay entre del primer nodito ahora sí que a la línea de la celda. Exactamente, ya pueden ver lo que estoy preguntando, ¿no? Del primer nodito al otro nodito, al nodo hacia la derecha. Aquí del nodo al nodo hacia la izquierda. Y cuando digo evaluado bueno, aquí debería ser I más o bueno, tiene 1 y 1. Esto significa que está evaluado precisamente en la cara de ese volumen de control, ¿no? Esta va a estar evaluada en la cara derecha y la otra, lambda W o XI menos HX sobre 2 va a estar evaluada en la cara izquierda. Entonces, yo para no poner toda esta simbología rara, aquí solamente voy a cambiar a esto, lo voy a poner evaluado en E minúscula, en las otras diapositivas y acá en W. ¿Vale? Y así ya sabemos que cuando digo E, evaluado en E, pues se me refiero al a la cara hacia el este y en W me refiero a la cara en la cara hacia el oeste. Y así me evito la fatiga de andar escribiendo los subíndices porque ponerle I más un medio, I menos un medio, etcétera, va a ser un rollazo ahí en el pizarrón.
Y pues ya tengo también mi función, mi derivada que me hacía falta discretizar, pues ya la tengo en función de no, los centros de los volúmenes de control y más hx y menos f de x, que aquí sería el nodo E mayúscula, por eso lo represento, las mayúsculas van a representar el nodo donde estoy parado. Aquí representa P, por ejemplo, y las minúsculas van a representar sus caras. Aquí va a estar P y aquí va a estar W. ¿Vale? Por eso pongo AP, es que me representa la presión o el coeficiente por el nodo donde estoy parado. Nunca lo puse con minúsculas. Y las minúsculas me van a representar las fronteras o las caras de los volúmenes de control. Va a estar bien divertido. Ya estamos viendo pues lo aplicable de simulación de yacimientos. Para la siguiente clase, para mañana, déjenme checar si ya les presento Bucket-Leverett, porque necesito mucho más tiempo, o resolvemos un ejercicio de algún librito, ¿no? Entonces, lo que sigue mañana, déjenme checar, pues ya ver Bucket-Leverett, ya ver el modelo bidimensional que trata esos proyectos. Pero yo creo que lo voy a ver el martes, porque este sí está larguito. Son 22 láminas y las tengo que explicar bien. Y mejor me concentro en ver precisamente el primer ejercicio de esta aplicación. ¿Les parece? Sí, sí, está Sí, bien. está bien. En lo que hemos visto. Ya después les presento a Bucket-Leverett, que van a decir, Dios mío, pero no, todo es conceptual, como les comento. Bien, faltan 15 minutos. Si hay alguna duda, la respondo. Adelante. Bueno, si no hay dudas, les recomiendo por favor que lean las diapositivas, lean el material, vean los videos, porque se está acercando ya un punto de no retorno, un punto de que o pasan o se quedan en el camino y bueno, no me gusta verlos repetir el curso, pero pues, con mucho gusto los acepto, ¿no? Si se inscriben otra vez conmigo. Bien, entonces estudien bastante, mañana nos vemos, a las 10 de la mañana toca para hacer el primer ejercicio de este caso especial. Obviamente ya sacado en el libro, ya no me lo voy a inventar, van a ver que todo lo que les he enseñado pues se puede aplicar perfectamente en los libros. Voy a subir el libro donde vamos a sacar algunos ejercicios para que no haya ningún problemilla. Y pues finalmente que tengan bonito día, pásenla bien y nos vemos mañana. Está bien, profesor. Gracias. Gracias. Mañana. Gracias, profesor.